Vamos ahora al tercer punto de nuestro plan de trabajo para esta clase, en la que queríamos resumir los principales supuestos del decisionismo y las críticas a las que se lo somete. Esta idea de que las políticas son decisiones que tienen la base de algunas ideas que es necesario destacar y que han sido muy discutidas, es la que vamos a tratar de desarrollar ahora. Bueno, veamos el primer supuesto de esta construcción. Es el de una imagen de las más importantes, de las que más representan al modelo, que es la del decisor individual que está frente a una realidad entendida como sistema. Y la decisión que tiene que tomar es la de intervenir en las variables que selecciona para modificar su comportamiento y acercarlo a la situación o al objetivo al que desea llegar, a sus preferencias, ¿no? Es LeMay frente al tablero de operaciones preguntándose qué cosas tengo que mover, qué cosas tengo que hacer para que los japoneses se rindan. Es una imagen, la verdad, muy potente. ¿Se enfrenta a qué? Se enfrenta a esas miradas parciales y fragmentarias de las situaciones en las que hacemos lo primero que se nos ocurre o aquello con lo que nos entusiasmamos, sin considerar el sistema del que las cosas forman parte. Otro ejemplo es el de que también relata McNamara, no en la parte que hemos recortado, sino más adelante, es el de Kennedy en octubre del 1962, mirando el tablero del mundo y decidiendo qué hacer a partir de la instalación de los misiles rusos en Cuba, si apretar el botón, si iniciar una guerra nuclear, si invadir Cuba o sencillamente no hacer nada. No podía tomar esa decisión por lo primero que se le ocurría, tenía que considerar el conjunto de variables que conformaban esa situación porque las consecuencias que tenía eran gravísimas. Bueno, está bien, es una imagen potente, pero ¿cuál es la crítica que recibe? La fundamental es la siguiente. Esta idea de que hay un sistema y hay actores que lo conforman, forman como variables de ese sistema que tiene una lógica propia, presenta muchas dificultades a la hora de incorporar a los otros actores en el análisis. Se supone que en este sistema los actores son siempre como el mismo actor de la política, agentes que intentan lograr sus objetivos de la manera más racional posible. Y si no aciertan con actuar de manera racional, el sistema les va a demostrar su error hasta que aprenda o hasta que tenga que abandonar el juego fracasado. Sobre los aspectos más creativos, innovadores, que no responden a ninguna previamente establecida que tienen los actores, este enfoque tiene muy poco que decir. Tiene muy poco que decir sobre por qué los actores plantean y ofrecen un acuerdo, por qué negocian y cómo van a negociar, qué valor tiene su amenaza, van a desatar un conflicto abierto o no. Frente a esto el análisis no tiene mucho que decir. Puede servir para dibujar modelos elegantes acerca del comportamiento de las cosas, pero frente a lo incierto, frente a lo novedoso, frente a los acontecimientos que no forman parte de las reglas que tiene establecidas, tiene poco que decir, o lo único que puede decir es que de vez en cuando aparecen cisnes negros. Bueno, los decisores pueden entusiasmarse con estos análisis que sus asesores les presentan cuando están sentados en las reuniones de gabinete y les muestran estos modelos de análisis bien elegantes. Pero cuando salen a la arena política, se encuentran, sin embargo, con el mundo de todos los días, en donde los actores actúan como cualquier actor, eh, funcionando a partir de lógicas de lo más heterogéneas y diferentes, y el analista le dice poco acerca de su comportamiento, del comportamiento de estos actores en la realidad cotidiana. Hay varias historias que pueden contarse al respecto, pero bueno, no queremos extendernos más en esta clase, así que dejamos hasta aquí la presentación de este supuesto y de esta crítica. Vamos a pasar entonces al segundo supuesto. Está bien, ese decisor que está en el sistema, está frente al sistema, concibiéndolo integralmente y tratando de decidir, no solo es un decisor frente a un sistema, sino que es un decisor que calcula. Él delimita el problema, clarifica objetivos, identifica alternativas, las evalúa, decide. Y decidir es hacer todo este cálculo. Y decidir bien es calcular bien. En el texto ustedes van a leer, en el texto que les
pusimos, que les colgamos también en la plataforma de Giandomenico Maggioni, van a leer que él, cuando critica al decisionismo, nos dice que la idea de cálculo, de decisión como cálculo que este sostiene, es la misma que usa el economista neoclásico para hablar de las decisiones de los agentes en el mercado. O sea, finalmente el político no es muy diferente a un agente en el mercado, nos quiere decir. Piénsense ustedes, como consumidores en el mercado que van a comprar una computadora, por ejemplo. Bueno, pueden describir el comportamiento exactamente del mismo modo y con el mismo modelo que hemos planteado, ¿no? Una computadora sale cara y conviene que tengan en claro para qué la quieren, que clarifiquen los objetivos. Es importante también que vean cuáles son las alternativas, qué tipos de computadoras pueden comprar y qué beneficios y qué costos les genera cada una de estas computadoras alternativas que pueden comprar. También es bueno que evalúen estas alternativas y las comparen unas con otros para ver qué beneficios relativos le pueden dar para los objetivos que ustedes tienen. Y cuando tengan todo esto en claro, ahí sí decidan y vayan y cómprense la computadora. Bueno, esta misma idea que puede describir un acto en el mercado como la compra de una computadora, es la idea que el enfoque este agranda, dice Maggioni, para aplicárselo a las políticas públicas. Las políticas públicas, por eso, son una teoría las teorías de las políticas públicas que estamos describiendo acá, son como la ampliación, como una teoría de la decisión agrandada, dice Maggioni. Pero esto, dicen los críticos, es una representación muy pobre de la decisión. Hay decisiones que son así, pero muchas no son así. Hay muchas razones por las que uno toma decisiones y si bien el cálculo es una de ellas, no es la única forma ni de representar las decisiones, ni siquiera la más frecuente. En general los cálculos nunca son concluyentes, además. Yo cuando hago todas estas evaluaciones de política no me dicen claramente cuál es la alternativa más importante y por lo tanto es casi automática la decisión, ¿no? En general hay varias teorías que explican incluso en conflicto, que explican cuál sería la mejor alternativa. Y a veces tomo la decisión por razones muy distintas. Por ejemplo, porque conozco un amigo que siempre compra computadoras y compra las mejores y siempre las acierta. Entonces lo que hago es imitarlo a él. Otras veces me veo obligado a hacer cosas. Me regalan una computadora o me la venden a muy bajo precio o me obligan a comprar una computadora, o lo tengo que hacer en un escenario en donde tengo muy pocas opciones y estoy casi obligado, la compro y después averiguo qué sentido tiene y la conecto con otras compras que hago y la decisión tuvo sentido. Otras veces lo que hago es simplemente aprovechar una oportunidad. O a veces lo que quiero hacer es evitar un conflicto que no quiero tener. Entonces hago algo. O a lo mejor es lo único que puedo argumentar frente a otros, aunque yo no haya elegido demasiado. Entonces, hay muchas razones por las cuales un político toma decisiones. Hay muchos caminos, hay muchas razones por las cuales el político elige un curso de acción o sigue un curso de acción aún sin haberlo elegido y solo justificándolo de manera ex post. Bueno, también por supuesto el político hace cálculos, pero lo que sostienen los críticos es si el político solo actuara calculando, sería un político muy torpe y haría el ridículo en la arena política. El problema es que este enfoque solo nos permite ver la parte de cálculo de las decisiones o de las elecciones, de los cursos de acción, y nos deja en la penumbra sin tener mucho que decir sobre los varios tipos de razonamiento que sostienen las acciones que los políticos toman, ¿no? Entonces, este supuesto nos genera muchas dificultades para incorporar a la acción otras cosas que no sean el cálculo. Vamos a un tercer supuesto, que es el supuesto secuencial. Primero se decide y luego se implementa y al final se evalúa. Uno podría resumir el supuesto secuencial en estos términos. Y esta es la base, como vimos, del ciclo de políticas o del modelo secuencial, justamente. Esta también es una representación muy poderosa y ordenadora de las políticas. Es poderosa porque es una recomendación que siempre hemos escuchado desde chicos. Mi mamá me decía, pensá antes de hacer las cosas, pensá antes de actuar. Y sin duda es una representación muy sabia.
Y además es ordenadora porque nos proporciona un esquema realmente útil para examinar un mundo tan complejo como es el de las políticas. Frente a cualquier política, en lugar de quedarnos mudos ante la multiplicidad de facetas que ella tiene, siempre podemos preguntarnos finalmente cómo es que se pensó, cómo se implementó, qué resultó de ella. Es decir, nos proporciona preguntas, caminos de indagación interesantes para abordar una complejidad que en principio aparece como desbordante. Hay muchos, sin embargo, que vemos las cosas de otro modo. Una primera punta para esta crítica es: no siempre pensamos para actuar. Muchas veces es al revés, es la acción la que nos hace pensar. A veces, y con mucha frecuencia, la tarea del político, más que decidir qué va a hacer, es descubrir las cosas que están funcionando, apoyarlas y generalizarlas. Pensar las cosas que se hicieron es tan importante como pensar las cosas que se van a hacer. Y pensar las cosas que se hicieron puede ser incluso, es por definición posterior a la decisión, ¿no? Y esto tiene una implicación todavía más importante. La implementación de las políticas no es, dicen los críticos, eso que pasa después de la decisión. En la implementación se descubren cosas, se crean nuevas alternativas, se descubren restricciones que nos hacen actuar de otro modo, se manifiestan y aparecen los agentes que nos van a apoyar y se van a oponer a nosotros, y por lo tanto vamos a modificar nuestros cursos de acción en función de estos descubrimientos. Por eso, en realidad, las decisiones asumen su forma real, no en el momento de la decisión, sino en el proceso de implementación. Allí me doy cuenta realmente de qué es lo que decidí. Y no es poco frecuente que cuando vemos el recorrido que ha tenido una decisión a través de la implementación, no la reconozcamos, que sea muy diferente a lo que yo creí que estaba decidiendo en el momento en que lo hacía. Las políticas se hacen en la acción, no en la cabeza de quienes las piensan. Un político no puede ser solo un decisor. Tiene que conducir las políticas en su desarrollo y, sobre todo, aprender y saber cambiar las cosas, saber cambiar con la marcha de las cosas. La idea de que las políticas son un gran esfuerzo para que se tomen bien las decisiones olvida que las decisiones no se toman de una vez y para siempre. Las decisiones se desgranan en un largo camino que siempre vamos analizando y revisando para asegurarnos de que nos lleven a la meta. O incluso a otro lado, si mientras caminamos nos damos cuenta de que hay que reorientar radicalmente la senda. El político que se queda con su decisión inicial es, dice esta crítica, un muy mal político. El modelo secuencial, al igual que en los otros dos casos, está preparado para analizar esos momentos en donde uno está pensando para decidir, pero está muy poco preparado para trabajar en estos procesos no secuenciales o retrospectivos o que descubren las cosas en el camino, como los que estábamos expresando recién. Bueno, nos queda el cuarto supuesto. El primero era el decisor frente al sistema, el segundo era el decisor como la decisión como cálculo racional. La tercera era este supuesto de la secuencialidad de la acción, de que primero decido para luego implementar. El cuarto supuesto es el que vamos a llamar el supuesto intelectualista, junto con, tomamos el término de Mayone, el texto que le habíamos dado. El enfoque decisional y su modelo, el del ciclo de políticas, otorga un lugar central, como veíamos en la caracterización, al conocimiento científico técnico en la producción de las políticas. Este Harold Lasswell, a quien habíamos citado hace un ratito como uno de los padres del análisis de política, dice esto con mucha claridad en un texto de los años 60. Él dice: las democracias no saben cómo vivir. Sin el conocimiento que les proporciona el análisis de las políticas, seguramente se derrumbarán. Solo las ciencias de las políticas pueden darnos los medios apropiados para completar nuestros impulsos morales. La democracia, dice él, y citaba textualmente recién, la democracia sola no puede vivir si no tiene el análisis de política que la respalde. Como Platón en su diálogo sobre la República, los defensores de este enfoque sostienen que los políticos dejados a sí mismos producen desastres. Son capaces de matar
al mismo Sócrates de condenarlo a muerte. Solo la ciencia puede evitar estos desastres. Más concretamente, solo muchos analistas de política asesorando a los políticos pueden evitar que ellos arruinen las cosas. Yo sé que estoy siendo un poquito sarcástico y tal vez caricaturizo un poco el enfoque decisionista en este punto, pero hay algo de cierto en esta caricatura. Volvamos al ciclo de las políticas. Fíjense, todo el campo que tienen, fíjense todos los puntos en los que es el analista de política el que interviene. Él interviene en la identificación del problema, en el examen de los objetivos, en la identificación de las alternativas y en la evaluación de las alternativas. Y también ayuda al decisor a evaluar las cosas una vez que han ocurrido. Ahora, ¿qué le toca al resto de los actores? Y al político tomar la decisión una vez que se la ha preparado o tomar la decisión una vez que ha trabajado juntamente con el analista para analizar lo que está decidiendo. Y a la burocracia la implementación. Le toca. La política entonces se muestra como un juego de tres grandes actores: el decisor, el analista y la burocracia, en donde el rol rector, el rol hegemónico, el rol predominante parece ser el del analista, que es el que conoce realmente lo que está pasando, que es el que sabe cuál es la racionalidad que deben tener las decisiones en su preparación, que finalmente son las que toma el político y que implementa la burocracia. La crítica dirá que esta manera de ver las cosas sobreestima el conocimiento científico y sobre todo una forma de conocimiento científico. El tipo de saber científico es sin duda valioso para ciertas cosas, pero francamente insuficiente para tomar decisiones y para actuar. Como dijimos, las conclusiones del conocimiento científico nunca son concluyentes. Siempre viene otro después que cuestiona la teoría anterior y saca conclusiones diferentes. Y jamás eximen al político de la responsabilidad de dar esa especie de salto al vacío que en gran parte sigue siendo la acción. Un vacío que para llenarlo, cosa realmente imposible, recurre sí al analista, pero no solo a él. Hay muchas fuentes de saber que éste tiene en cuenta a la hora de tomar la decisión. Lo que se hizo antes, la historia, la tradición, y se probó que funciona. La confianza en quien me recomienda algo, o su autoridad para mí, ¿no? Hay gente que respeto y busco imitarla o recurro a su juicio cuando no sé qué hacer. El interés en evitar una consecuencia particularmente importante, etc. Para el decisionismo, muchas de estas razones no son consideradas como un saber válido para guiar la acción, incluso en muchos casos son vistos como peligrosos. Pero finalmente, como el político tiene que actuar utilizando múltiples razones, esperará que el analista salga de su oficina para agarrar el teléfono y consultar a otros que saben de cosas distintas y por lo general más importantes, al menos para muchas situaciones. Bueno, recapitulando, hemos repasado entonces la manera en que el decisionismo ve las políticas como decisiones que se implementan y evalúan. Y para darle carne a esta afirmación, vimos cómo surgió esta mirada y esta práctica y cómo ordena sus pasos en un modelo de análisis, el modelo de las secuencias y el del ciclo de políticas, en la experiencia de la guerra y el momento inmediatamente posterior a la guerra. Finalmente resumimos algunos de los principales supuestos de este enfoque y las críticas que se le hacen y que apuntan a la idea de un decisor aislado frente a un sistema, que decide en función de un cálculo, que separa el pensamiento y la acción y las ordena secuencialmente y que otorga una centralidad casi monopólica al conocimiento científico y al analista. Como conclusión de esta crítica, me gustaría tomar lo que dice Giandomenico Maglione en ese artículo que le estamos adjuntando y que les pedimos que lean. Él dice, en realidad, el enfoque decisionista y su modelo de análisis no están en realidad tan equivocados. Su problema no es que estén equivocados. Dicen cosas bastante ciertas sobre muchos aspectos de las políticas. El problema no es lo que dicen, sino lo que no dejan ver. Este modelo pone en la penumbra, oscurece y confunde un conjunto importantísimo de variables decisivas que escapan completamente a su capacidad de análisis. Por eso, más que errado, dice, el problema no es que sea errado, sino que el problema es lo que no deja ver. Bueno, ustedes dirán, está bien, supongamos que todo esto es cierto, pero ¿qué son entonces las políticas?
Bueno, si logramos que se pregunten eso, hemos, hemos cumplido el objetivo de esta clase. Solo si tenemos esa pregunta formulada en serio, ¿qué son las políticas? Después de haber pasado por el examen del decisionismo, nuestras cabezas van a estar preparadas para la próxima clase y para escuchar la respuesta que otros enfoques les dan a las políticas. Básicamente, los que ven las políticas ya no como decisiones, sino como interacciones, o más que como interacciones, como reconstrucción de esas interacciones y que presentan al político no tanto como un decisor, sino como alguien que intenta conducir los acontecimientos, más como un conductor que como un decisor, ¿no? Como alguien que quiere direccionar las cosas de una determinada manera frente a otros que quieren hacerlo de otra manera, y describen así el análisis de y definen así la naturaleza y generan modelos para analizar de esta manera a la actividad política y a lo que hacen los políticos. Bueno, entonces esta recapitulación no es tanto una conclusión, sino una invitación a escuchar la próxima clase o a trabajar con nosotros los próximos temas que van a incorporar el análisis del modelo interactivo y sobre todo del modelo reconstructivo de direccionamiento de las políticas. Gracias y hasta prontito.